tal? Buenas tardes. Antes de nada quería daros la bienvenida a una nueva entrega, una nueva tarde con presencia literaria en nuestra universidad, que inaugura su curso 2018 con una escritora que me acompaña esta tarde, que es Elvira Navarro. Antes de nada, pues me gustaría dar las gracias al Vicerrectorado de Extensión por la oportunidad que me vuelve a brindar otro año más, poder participar presentando a un escritor. Es una actividad que de siempre me ha gustado. Primeramente estaba como, durante muchos años he estado como uno de ustedes, miembro del público, tomando mis notas y tal, y hace 3 años, gracias a Salvador, que confió en mí, pues me invitó a una presencia literaria y desde entonces pues llevamos una relación que dura ya 3 años. Antes de nada, pues para que ustedes se hagan una idea, la autora que me acompaña, Elvira Navarro, como casi todos nosotros, tiene Twitter, ¿no? Y entonces esta mañana pues colgaba un Twitter en el que decía: esta tarde me presentará Enrique García Luque, con el que tendré una charla en Cádiz en el ciclo de presencias literarias. Y dice en el Twitter, lo que me suena casi a novela de fantasma. Entonces, claro, presencia literaria, novela de fantasma, querría aclarar que no, que las presencias son físicas, nunca hemos tenido que contar con la participación de ningún medium, pero me hizo mucha gracia el tema del Twitter. Por segunda vez presento a alguien más joven que yo. Esto ya empieza a preocuparme, ¿eh? El año pasado fue Miki Otero, este año es Elvira Navarro, y bueno, pues uno ya le hace ya pensar que esta es la segunda parte del partido, ¿vale? Querría también decir, por si no lo saben, que esta charla va a formar parte del programa Literatura Andaluza en Red, del proyecto Atalaya, y mañana tendrá una continuación con un diálogo que tendrá Elvira con nuestro compañero Daniel Heredia. Sin más, le voy a pasar la palabra a Elvira, que es la protagonista de la tarde, dando una serie de apuntes biográficos para situarla un poquito y que ustedes sepan de su andanza literaria. Bueno, pues Elvira nació en Huelva, si no te importa diré que en el año 78, aunque el nacimiento en Huelva, como ya me comentaba anteriormente, es accidental. Ha pasado gran parte de su vida en Valencia, por motivos laborales de sus padres, y posteriormente estudió Filosofía y Letras en la Complutense en Madrid. En 2004, hace ya 13 años, ganó el certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid y posteriormente, entre el 2005 y 2008, ha disfrutado de una beca en la Residencia de Estudiantes, como tantos otros artistas que tenemos en España. Comenzó publicando dos libros complementarios. En 2007, con Caballo de Troya, La ciudad en invierno, y posteriormente, en 2009, en Mondadori, La ciudad feliz. En 2014, ya con Random House, La trabajadora, y el año pasado, Los últimos días, de Adelaida García Morales. Ha recibido por La ciudad feliz el 25º premio en Jaén de novela y el 4º premio en Tormenta al nuevo mejor autor, y recibió también la distinción de nuevo talento de la FNAC. Es autora de un blog que se llama Periferia, que explora los espacios limítrofes e indefinidos. Posteriormente hablaremos de las periferias con ella. Lo titula como un diario ligero de una que se pasea por la periferia madrileña. Así es como define un poco su blog. Y en 2010 fue incluida en la lista de los 22 mejores narradores en lengua española menores de 35 años de la revista Granta, lo cual pues da idea de la calidad literaria de la autora. Ha sido elegida en 2013 una de las voces españolas con mayor futuro por la revista El Cultural, y su obra ha sido parcialmente traducida a distintos idiomas: inglés, francés, sueco, italiano, turco y árabe. Ha colaborado en revistas como El Cultural del Mundo, Ínsula, Letras Libres, Quimera, con los diarios públicos, El Diario.es y El País. Ejerce la crítica literaria en Que Leer, revista de libros, y en el blog La tormenta en un vaso, que ya desapareció, creo que el verano pasado, o este verano ha sido cuando dejó cuando se cerró, por así decirlo. Si mi informante no me falla, creo que tiene un gato que se llama Pichi. Se llama Pichi el gato. Es dueña de un gato llamado Pichi, que forma parte
Luego le preguntaré por ese gato. Y bueno, si se quieren hacer una idea de por dónde van los tiros, le leí un tuit hace unos días que me hizo bastante gracia. Si en España hicieran naves espaciales, tendrían el suelo de terrazo. Ahí queda eso. ¿Vale? De muchas citas que he leído en las críticas de su obra, me quedo con esta de Enrique Vila-Matas. Dice de ella: Elvira Navarro parece tener un don singular para mostrarnos el ángulo ofensivo de la vida. Me llamó mucha atención esa definición que hacía Enrique Vila-Matas después de leer La ciudad en invierno. La ciudad en invierno, exactamente, no La ciudad feliz. Bueno, pues ya sí que sé. La dejo que hable, después de situarla un poquito. Yo, que soy un poco curioso, me llama la atención eso de haber disfrutado de una beca en la residencia de estudiantes. Yo fui en tiempo becario del Ministerio, y tuve una beca de FPU, formación de profesor universitario, pero eso no suena nada romántico. Sin embargo, a mí, una residencia de estudiantes del CSIC siempre me ha llamado mucha atención. No sabía nunca que se hacía allí dentro, pero algo se tenía que hacer. Entonces, me gustaría saber, pues, qué ha supuesto para ti en tu vida personal y por supuesto literaria, el haber podido disfrutar de esa beca, de esa estancia en la residencia de estudiantes durante 3 años. Pues bueno, antes de contestarte, darte las gracias por la estupenda presentación y por hacer de Cicerone, y gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Cádiz es una ciudad que me parece preciosa y que siempre que puedo visito, y nunca la había visitado por motivos literarios, quiero decir, de trabajo. Y esta es mi primera vez, la primera charla o conversación que tengo en Cádiz por mi labor de escritora. Y bueno, la residencia de estudiantes supuso yo siempre decía cuando me dio la beca que si Dios existía me había venido a ver, porque esa beca jamás pensé que yo pudiera disfrutarla. Bueno, yo no sabía de la existencia de esa beca ni siquiera. Yo estudié filosofía, aunque tenía muy claro mi vocación de escritora, pero no quería estudiar filología ni nada que tuviera que ver directamente con la literatura, porque preferí ir un poco de por libre, porque temí que... Uy, creo que hay fantasmas aquí, lo de las presencias. Lo de la presencia literaria, bueno, quizás sea... No sé qué he hecho, yo creo que no, algo le da. No, hacia arriba, mira hacia arriba. Ahí va. Bueno, Tiene que ver con la hidráulica de la silla. ¿Sí? Sí. No sé qué voy a procurar no moverme mucho, aunque puede ser que haya un fantasma aquí. Bueno, el caso es que cuando yo terminé filosofía, que tenía muy clara mi vocación de escritora, lo que no tenía nada claro es a qué me podía dedicar laboralmente para ganarme la vida, porque no quería ser profesora de instituto y yo quería trabajar en editoriales y bueno, no encontraba trabajo por ningún... O sea, es muy difícil entrar en una editorial si no has hecho antes un máster de edición. Y eran los años estos de España va bien, que estaba Aznar diciendo España va bien, y yo, como recién licenciada, que me era imposible encontrar un trabajo y que me parecía abocada a tener que sacarme una oposición para hacer un trabajo que yo no quería hacer, bueno, pues me pasé, de hecho estudié la oposición, estaba yo como muy perdida porque no me veía abocada a hacer algo que no quería, y gané un premio del Ayuntamiento de Madrid que tú has mencionado antes, que de repente me abrió la posibilidad de entrar en la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes es la mítica residencia de estudiantes de Madrid, donde estuvieron Lorca, Dalí, etc. Yo confieso que hasta que no fui como becaria no había ido en mi vida a la residencia de estudiantes, porque es un lugar escasamente visitado, funciona ahora mismo en régimen de hotel, funciona como fundación, hay exposiciones relacionadas con la generación del 27, pero está muy escondida, incluso en la propia ciudad cuesta encontrarla porque porque está metida entre dos grandes vías, María de Molina, la Castellana, y no se ve desde fuera ni siquiera.
Entonces yo pensaba que esa beca solo se la daban a gente que había publicado libros y yo no había publicado nada, solo tenía pues eso, un premio que gané con un relatito y un poco diría que la residencia de estudiantes, lo que fue el jurado de mi año, el año que yo me presenté, casi que apostó a ciegas por mí, porque que te den una beca de 3 años por un cuento, a mí a día de hoy me sigue pareciendo milagroso. Yo podría no haber escrito nada más, ¿no? O sea, les podría haber dicho sí, yo quiero ser escritora y haber estado allí. Entonces de repente yo venía de compartir piso, no encontraba trabajo, estudiando las oposiciones, de repente me vi en la residencia de estudiantes por primera vez en mi vida con gente que tenía los mismos intereses que yo. Había también varios escritores, había poetas, también había investigadores y con el tiempo para escribir. Y eso me cambió la vida. En fin, me abrió una puerta que yo jamás pensé que pudiera estar abierta para mí de esa manera, ¿no? O sea, tan providencial, ¿no? O sea, yo, de no saber qué hacer con mi vida, de repente, en fin, poder dedicarme a lo que me gustaba absolutamente y bueno, eso supuso la residencia de estudiantes. O sea, que fue el punto de inflexión, ¿no?, por así decirlo, de no saber orientar una carrera bien hacia dónde, ¿no?, a poder... Sí, bueno, yo tenía muy claro que quería escribir y de hecho escribía antes de, o sea, yo llevaba mucho tiempo escribiendo. Al principio yo estaba muy ofuscada por hacer un tipo de literatura que en realidad no tenía nada que ver con lo que yo era como escritora. Me presentaba a concursos, no sé, creo que estuve 10 años presentándome a concursos, no ganaba ninguno, pero como yo soy muy cabezota, insistía. El único que gané fue este del Ayuntamiento de Madrid. Lo que no sabía era qué hacer laboralmente, o sea, mientras, en fin, sí, la escritura no te da de comer, ¿no? Ni siquiera cuando publicas, rara vez, a no ser que vendas muchísimo, puedes vivir solo de eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estar en la residencia de estudiantes me permitió pues conocer a editores, empezar a trabajar como correctora para editoriales, por ejemplo. Bueno, que me abrió también puertas laborales, además de permitirme estar escribiendo. ¿Coincidiste con otros escritores que también hayan...? Coincidí allí con Elena Medel, coincidí allí con Carmen Jodra, coincidí allí con Andrés Navarro, que es poeta, toda la gente esta que estoy nombrando son poetas, con Chus Fernández, que es un escritor asturiano. Poco antes de estar yo había estado Mercedes Cebrián, había estado también Andrés Barba, era la generación anterior a cuando yo entré. Sí, vamos, y los propios actos de la residencia hacía que conocieras también a otros escritores, bueno, porque allí tienen un salón de actos donde continuamente se presentan libros, entonces te facilitaba mucho conocer a otros escritores. A mí la verdad siempre me ha fascinado esa mítica residencia de estudiantes y la posibilidad de disfrutar de una beca. Yo tenía un conocido en Córdoba, que es Joaquín Pérez Azaustre, que también... Sí, estuvo en la residencia de estudiantes. Estuvo en la residencia de estudiantes, ¿no? Y contaba con eso, que él se consideraba un privilegiado por haber podido disfrutar de una beca de la fundación. Si quieres pasamos a las novelas, ¿no? A los 4 libros que jalonan tu trabajo literario. Los 2 primeros, como decíamos, 2 libros complementarios. La ciudad feliz primero, perdón, la ciudad en invierno y después La ciudad feliz. La ciudad en invierno está vertebrada en 4 secciones. La protagonista se llama Clara y bueno, si te apetece contar un poquito a aquellos que lo hayan leído. La ciudad en invierno es mi primer libro. Es un libro que también tiene algo de milagroso. ¿Por qué digo esto? Porque yo en realidad estaba escribiendo otro libro. El otro libro que yo estaba escribiendo es La ciudad feliz, el segundo libro. Entonces hice muchas tentativas con ese libro. Al final es un libro que son 2 novelitas cortas, pero al principio iban a ser como 3 historias hiladas y no lograba encontrar el final de ese libro. Entonces todas las tentativas de final me llevaban a escribir unos relatos, una serie de relatos que luego sería La ciudad en invierno. Y por eso digo que tiene algo de milagroso, porque es un libro que yo no planeaba escribir. Y cuando me di cuenta que tenía una serie de relatos y los junté, vi que, bueno, que quizá tenía ahí un libro.
No le hice mucho caso porque como era un libro muy pequeñito y yo no había publicado nunca, y son 4 relatos, a pesar de que luego se ha leído como si fuera una novela, se ha leído de muchas maneras, tanto como libro de cuentos como novela. No es una novela realmente, pero bueno, por ejemplo Enrique Vila-Matas dijo que era una novela. Es un intergenérico, si quieres, y no le hice mucho caso porque, como digo, es muy difícil publicar cuento, y más todavía si eres un autor novel, es casi imposible, ¿no? Entonces yo esas historias las aparqué, pero bueno, algunas de ellas se las había leído Mercedes Cebrián, que es una escritora que no sé si ustedes conocen, madrileña, que había publicado ya con Caballo de Troya, ella. Entonces, ella que se había leído esas historias me decía, pues yo creo que a mi editor le puede gustar. Yo creo que este libro, yo de ti se lo presentaría a mi editor. A mí lo de Caballo de Troya me sonaba a JJ Benítez. Tengo que aclarar que yo no sabía nada del mundo literario, no sabía quién era Constantino Bértolo. Entonces, no le hice mucho caso la primera vez que me lo dijo y dije, una editora que se llama Caballo de Troya no sé, pues no me pega a mí. Luego me lo dijo una segunda vez y luego me lo dije una tercera vez y yo soy un poco supersticiosa y digo, me la he dicho 3 veces, por eso de nuevo esta cosa milagrosa y dije, bueno, pues ya que me la ha dicho 3 veces y que me está insistiendo, voy a dárselo a este señor. Y Constantino Bértolo leyó el libro y lo leyó muy rápido. Yo se lo llevé a la editorial, no sé, un viernes y el lunes me llamó por teléfono, no sé, tardó 2 días en leerlo y me dijo que lo publicaba. Y bueno, esa fue la génesis de la publicación. Y La ciudad en invierno es una historia de una niña que se llama Clara, a la que vemos en 4 momentos de su vida, al principio como niña, luego ya un poquito más mayor, como preadolescente y luego ya como adolescente, ¿no? Y aunque es un libro de cuentos, todo libro de cuentos que tiene como protagonista al mismo personaje, finalmente tiene una lectura lineal y además en este caso también la temporalidad propiciaba esa lectura lineal porque digamos que veíamos a la niña, luego un poquito más mayor, luego otro poquito más mayor y luego finalmente un pelín más mayor. Entonces Constantino Bértolo decidió que no se decía si era libro de cuentos ni novela, que cada lector eligiera la lectura que le pareciera, porque finalmente entre unas historias y otras el lector completa los huecos, ¿no? Entonces, y bueno, yo diría que es un libro a propósito de la identidad que cuando uno es niño no está formada. Yo creo que la identidad nunca se termina de formar y que a lo largo de la vida somos muchísimas personas. Yo me pienso a mí misma hace 7 años y ya no soy la persona que era. Y cuando en la infancia y la adolescencia esos saltos son todavía más brutales, ¿no? Y es un poco el choque de esa identidad en formación con los adultos que te marcan un poco el camino. Y bueno, en fin, no sé, yo creo que es un libro, no sé, a mí me gusta ese libro. Hay otros libros míos que a mí no me gustan, pero ese libro me gusta. Lo cual no quiere decir que sea bueno, pero bueno, tuvo muy buena acogida crítica y me dio confianza y al mismo tiempo me llenó de terror, porque cuando uno tiene muy buena acogida crítica, parece que tenga luego que confirmar que nadie se había equivocado, ¿no? Entonces retomé la escritura de La ciudad feliz y la retomé con muchísimo miedo. Paralizada. Yo nunca he escrito con tanto miedo como La ciudad feliz por esta cosa de las expectativas ajenas y La ciudad feliz, en cambio, mientras que La ciudad del invierno es un libro que a mí me gusta, La ciudad feliz a mí no me gusta, no sé, precisamente porque el miedo creo que en fin, creo que me llevó bueno, a paralizarme demasiado en la escritura. Con todo, la terminé y uno nunca sabe muy bien cuando ha escrito cómo está lo que ha escrito, tienes unas sensaciones, ¿no? A veces esas sensaciones son ciertas y otras veces son engañosas. Y bueno, yo di la novela a mi editor en aquel tiempo, que era Constantino Bértolo,
Y bueno, la novela finalmente se presentó al Jaén de Novela y me dieron el premio Jaén, a pesar de que yo no estaba muy contenta con la novela. Y bueno, el premio Jaén de alguna manera me permitió, no sé cómo decirte, me permitió para empezar a tener un colchón de dinero, que es importante. No mucho, pero sí por lo menos para ir tirando y para equilibrar un poco mi trabajo como correctora. Yo ya había empezado a trabajar como correctora editorial con la dedicación a la escritura. Y bueno, no sé, ¿puedo seguir? O si quieres me preguntas tú. Bueno, no, simplemente La ciudad feliz, igual que el otro va de Clara, solamente centrado en Clara, en 4 momentos a lo largo de su experiencia vital. En el otro se mezclan o sea, son 2 historias, la de un niño, la de un niño chino que viene con su familia a establecerse en España y a buscarse la vida aquí, y el rechazo o lo que él encuentra en esta peripecia vital, y luego por otro lado está otra niña que es Sara, ¿no? Que en realidad era Clara, pero es era, decir, que o sea, cuando te he dicho que yo intentaba para esa historia varios finales y que al final eso conformó La ciudad en invierno, es que Sara era Clara, le cambié el nombre para no seguir con Clara otra vez. De hecho, lo llegué a yo decía, espera, ¿era Sara y Clara? ¿Eran las 2 Claras? Bueno, sí. Pues ya sabíamos que era también Clara. Entonces, entra a la vista con un vagabundo, ¿no? Y sí, choca frontalmente con los padres que no quieren que es un libro... Y simplemente me gusta lo que llega un momento, llega a decir Sara, el vagabundo me coloniza con sus palabras. Es una frase que me parece muy definitoria, ¿no? de esa relación que entabla, el vagabundo me coloniza con sus palabras, ¿no? Sí, es un libro... ese es un libro, sobre todo, no sé, después de darle muchas vueltas, en realidad es un libro sobre el dinero, desde mi punto de vista. La primera historia, que es la historia del restaurante chino Ciudad Feliz, es la historia de un niño chino, Chi Wei, que viene a España y sus padres ya están aquí, tienen un restaurante. Entonces, bueno, el niño pues, está aquí como chino-español, es decir, él pues, va al colegio, a diferencia de sus padres aprende bien a hablar el español, tiene sus amigos de la calle que son españoles. Y sobre el enorme contraste entre la manera de vivir de los inmigrantes chinos y cómo vivimos los españoles. Bueno, yo supongo que más quien menos ha visto que las tiendas regentadas por inmigrantes chinos están abiertas a todas horas, es decir, que tienen una concepción de la vida y a qué se debe de uno dedicar, que es esta cosa del capitalismo de Estado que trasplantan aquí, y de trabajar. Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque no solo por el contraste, sino porque al mismo tiempo el verlo me resulta familiar, porque yo creo que, o por lo menos en mi familia, desde que yo soy muy pequeña, me inculcaron que había que trabajar. Es decir, que España hasta hace relativamente poco, bueno, y ahora vuelve a ser, pero bueno, hasta hace muy poco era un país pobre, ¿no? O sea, que costaba mucho salir adelante. Cuando la historia la leyó Constantino Bertolo, la historia de los chinos, me dijo, esto podría ser una historia de emigrantes gallegos. Es decir, es de chinos, pero podría ser de gallegos o de lo que sea. Y yo creo que ahí acertó, porque yo lo que veía, lo que yo intenté trasplantar ahí es una educación que yo había recibido, que es que la miseria está a la puerta de la esquina y que hay que, como sea, que subir, ¿no? Que subir en la escala social para que no te pille, ¿no? Eso por un lado también me había generado mucha curiosidad, porque yo de niña en Valencia, o sea, esta historia del restaurante chino está ambientada en la Valencia de mi infancia, donde había un restaurante chino al cabo de la calle, y nosotros, que éramos una pandilla de niños que jugábamos en la calle, pues jugábamos con nuestro amigo, era el hijo del restaurante chino. Entonces, siempre a mí de niña me generaba mucha curiosidad, porque, bueno, ahora ya estamos muy habituados, pero antes no era tan común en los años 80 lo de los restaurantes chinos, y menos para mí, que yo venía de un pueblo de Córdoba.
Entonces yo llegué a Valencia y aquello de tener a la esquina de la calle un restaurante chino me generaba una curiosidad inmensa y jugábamos a entrar en el restaurante a ver qué había ahí, los olores, todo era extraño, ¿no? Ahora está naturalizado, ¿no? Porque eso por un lado. También digo que es una novela sobre el dinero porque la segunda de las historias, que es la historia de una niña que se hace amiga de una especie de vagabundo, está inspirada, perdón, yo estuve de Erasmus en París 6 meses y allí conocí a un chaval francés que había tenido un accidente laboral y que lo había incapacitado para dedicarse a lo que él se dedicaba. Entonces le habían dado una pequeña pensión y él vivía en París con esa pequeña pensión, dispuesto a no volver a trabajar nunca más. Y esa pequeña pensión no le daba prácticamente para nada. Vivía en un cuartucho infame, con el baño común, solo tenía dinero para comer una vez al día, por supuesto no cogía ni metros ni se planteaba ir un día al cine. Entonces a mí me sobrecogió su manera de vivir porque me di cuenta hasta qué punto este chaval, que era un chaval estupendo, había perdido todas las relaciones sociales, porque en una sociedad como la nuestra todo pasa por el dinero, ¿no? O sea, las relaciones de las personas pasan porque podemos ir a un bar, tomarnos algo, quedamos con... Y si uno no tiene dinero, aunque no se quiera, es decir, aunque él no aspiraba a ser un outsider, porque tampoco quería él ser eso, sin embargo se había quedado prácticamente sin amigos, sin nadie, ¿no? Y me impactó tanto que hice este personaje del vagabundo que hablaba con la niña y de alguna manera las ideas que él me transmitía allí, o sea, hablamos de esos 6 meses, yo me hice bastante amiga de él, pues como si todo lo que él me decía yo se lo trasplantara a la cabeza de una niña que todavía no tiene nada claro, nada. Por eso lo del vagabundo me coloniza con sus palabras, ¿no? Yo creo que nunca las palabras tienen tanto poder como cuando uno está en formación, porque cuando ya uno es mayor, como que tenemos nuestro sistema de pensamiento más asentado, ¿no? Entonces, cuando alguien nos viene con un discurso extraño que nunca habíamos oído, radical, lo que sea, lo desechamos normalmente, ¿no? Sin embargo, cuando uno es, no sé, 12, 13, 11 años y se nos aparece eso, le prestamos atención, porque en realidad no tenemos todavía unas ideas tan... Y bueno, a mí me interesó hacer una niña que le prestara atención al vagabundo. Curioso. La verdad que bastante, no conocía la historia, tu peripecia con este chico que no sé parisino, qué ha sido de él, ¿no? por cierto. Claro, pero... Y es cierto que al final, como tú bien dices, sí, puedes llegar a convertirte en un outsider cuando te quedas sin medio de vida. Inevitablemente, digamos que, salvo por enajenación mental, ¿no? Claro. Que directamente te convierte en un outsider, porque uno se quiere autodestruir con drogas o con lo que sea. Si uno no quiere estar ahí, pero decide que no estar al margen del trabajo, de producir, de poder... también te quedas fuera, ¿no? O sea, no... Al hilo de la primera historia, no de la segunda, del chico chino cuyos padres regentan el restaurante, he leído también en alguna entrevista que le han hecho a Elvira al hilo de este relato, en la que ella comenta, y es curioso, y tiene que llegará el momento en el que los hijos de los inmigrantes empiezan a escribir. O sea, nosotros hemos sido un país mayormente de emigrantes más que de inmigrantes. O sea, hemos exportado gallegos, ¿no? Tradicionalmente, pero ya han empezado a venir, bueno, de un tiempo a esta parte ya. Entonces llega un tiempo en que esos inmigrantes empiezan a escribir, a retratar la realidad española tal como ellos la ven y la viven. Y un fenómeno que se produce, bueno, históricamente ya en sitios como Francia, o donde el multiculturalismo puede estar mucho más arraigado, ¿no? Es un fenómeno enriquecedor, bueno, y no sabemos lo que podrá aportarnos al panorama esa visión de nuestro país, de nuestra forma de estar aquí, desde un punto de vista de un inmigrante, ¿no? De una persona que viene de una cultura que se ha criado en un entorno radicalmente distinto al nuestro.
si no te parece mal, pasamos a la siguiente novela, La trabajadora, de la cual en otra crítica Eloy Tizón dijo que era una novela ligeramente inhóspita. A mí también me lo parece un poquito y me lo va a permitir, ¿no? Es curioso porque en esta novela las protagonistas son dos chicas, dos mujeres, que por azares de la vida se ven obligadas o empujadas a compartir un piso en una zona periférica de Madrid, ¿no? Entonces, ella ha comentado, Elvira ha comentado que ella estuvo trabajando como correctora en, no sé para quién le hace falta, o sea... Para muchas editoriales. Claro, claro. El problema es que he llegado a leer que te llegaron a deber 6 meses, ¿no? Sí, y bueno, en ciertos sitios no me han pagado todavía, pero claro, ya entonces, lo doy por perdido. Estábamos en una época ya que España estaba saliendo del España va bien y empezaba a ir muy mal, ¿no? Entonces, eso, a ti personalmente te llegó a pasar eso, sí. Trabajando a destajo como correctora, 6 meses sin pagar, sube los alquileres y de Tirso de Molina, ¿no? Te tienes que ir a una zona periférica de... Bueno, soy la protagonista de mi libro. Eso fue la protagonista de mi libro. ¿Seguro que no has sido tú? Hay varias etapas mezcladas. Yo no me tuve que ir porque como había ganado el premio Jaén, pues estuve... O sea, tenía los ahorrillos del premio Jaén con los que ir tirando. Perdona, yo pensaba que eso también formaba parte de la realidad, el hecho de que te viera obligada incluso dentro de Madrid a cambiar de ubicación. Sí, o sea, ocurrió, pero no ahí. Vale. Ocurrió, o sea, La trabajadora mezcla dos... no es una novela autobiográfica, lo claro, pero sí que está inspirada en dos momentos vitales míos. Uno es cuando yo estaba estudiando las oposiciones, el previo a la residencia de estudiantes, que yo estaba estudiando las oposiciones, que no encontraba trabajo en ningún sitio, y que ahí fue cuando me fui a la periferia, o sea, bueno, me fui a Carabanchel, que no es tan periferia, pero me fui a una zona de Carabanchel bastante dura, a un piso de estos de protección oficial que tienen las paredes que parecen papel de fumar, muy pequeño, con varios compañeros de piso. Y digamos que el germen de la historia está ahí, y ahí tuve varias compañeras de piso, y la trabajadora viene en concreto de dos compañeras de piso. Una chica que era enfermera, que era asturiana, que trabajaba a destajo. Ella, yo recuerdo que se levantaba, no sé, a las 7:30 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche día tras día, y además hacía guardias y hacía todo, y yo la veía y decía, madre mía, o sea, esta chica va a reventar aquí. Y luego otra compañera de piso que tuve, que enloqueció, que empezó a hacer cosas muy raras en el piso y enloqueció. Entonces yo mezclé un poco las dos historias e hice el personaje de Susana. Y viene de otro momento mío, que es cuando yo dejo la residencia de estudiantes, que es, bueno, ahí no tuve ningún problema, desde luego, tenía todo cubierto, y yo vivía de correctora editorial, en efecto, compartiendo piso, y bueno, ya era un trabajo mal pagado, o sea, yo creo que ya llevaba mucho tiempo siendo un trabajo mal pagado, y además llegó un momento que no me pagaban. O sea, yo corregía para varias editoriales, pero para la editorial para la que más libros corregía entró en un proceso de... Y bueno, me decían, bueno, tú sigue, que te pagamos, pero aquello no ocurría nunca. Entonces yo mezclé esos dos momentos. Y es una novela que tiene un germen en un textito escrito en 2002, 2003, no me acuerdo, que yo titulé La trabajadora, y que eran 13 páginas, y yo sabía que lo iba a continuar, pero que en aquel momento no podía, porque aquellas 13 páginas estaban demasiado apegadas a mi vida, y yo para escribir necesito desapegarme de la circunstancia vital, que pase tiempo, que pasen años incluso, y una vez que han pasado años, esa circunstancia vital ya se ha transformado en mi cabeza en una historia de ficción, ¿no? Entonces yo sabía que ese texto tenía una continuación, porque cada vez que lo leía me daban ganas de
de seguir, ¿no? Pero no sabía, pero no era el momento. Y en 2009 lo retomé y ya pude escribirlo. Y bueno, es la historia de, bueno, tú lo has contado, una chica que trabaja como correctora editorial, dejan de pagarle, se tiene que mudar del centro de Madrid a la periferia, se busca una compañera de piso para que, bueno, para que el alquiler no le salga demasiado caro, y hay una relación entre ellas un tanto extraña, un tanto especular. Las dos están, esta chica que no le pagan empieza a tener problemas de ansiedad y empieza un poco a tener una relación con la ciudad un tanto delirante, y la otra es una persona que no habla nunca de su pasado y que incluso bueno, no sabemos nunca si el pasado, que finalmente ella accede a narrar una parte que es una especie de delirio, de brote psicótico que tiene, no sabemos en realidad si se lo ha inventado, si no se lo ha inventado, porque además ese brote psicótico luego lo escribe la otra. Digamos que el libro un poco es mi libro más metaliterario, en el sentido de que la narradora es consciente de estar escribiendo una historia que a su vez le han contado y que no sabe, y que ella puede además estar modificando la historia. Y se hace cargo, por un lado, de la precariedad material y también un poco de la precariedad mental relacionada con esta precariedad material. Y la ciudad aparece, la ciudad de Madrid, una ciudad, sobre todo el sur de Madrid, pero no es exactamente una novela realista, sino que es un sur de Madrid un poco delirado, ¿no? O sea, la protagonista se da muchos paseos por la ciudad y la percibe como algo amenazante, por momentos algo que se multiplica sin ella, no sé, sin ella saber muy bien cómo, o sea, como si la ciudad de repente fue una especie como de monstruo. Y bueno, entre ellas hay una relación de cierta rivalidad, nunca llegan a hacerse del todo amigas y, en fin, no sé, hay una pequeña trama. De hecho, al hilo de lo que estabas comentando era la siguiente pregunta, el tema que quería tocar, que no solo Susana y Elisa son protagonistas de La Trabajadora, sino que también la ciudad, ¿no? O sea, lo que he dicho es como un tercer actor dentro de la novela que tiene un peso específico importante, ¿no? Esa periferia de Sí. Madrid. No sé si fue antes el huevo o la gallina, el blog lo abres antes, el blog Periferia, a raíz de, después de... El blog lo abro justo cuando empiezo a escribir La Trabajadora, va casi al mismo tiempo. Es un blog que, bueno, yo quería aprovechar un poco el hecho de que a mí me gustara y me gusta pasear por la ciudad y perderme un poco. Y bueno, una ciudad grande da para perderse bastante porque nunca llegas a dominarla. Y todo el mundo tenía, bueno, todo el mundo, pero mucha gente tenía blogs. Yo nunca había escrito un blog. Yo veía que la gente de mi entorno que relacionada con la literatura solían abrir blogs o de crítica literaria o blogs donde directamente colgaban relatos. Y yo no quería hacer un blog de crítica literaria, primero porque me aburre mogollón hacer crítica literaria, o sea, las veces que la he hecho por dinero, no por otra cosa. Y segundo porque ya había muchos blogs, ¿no? Yo que iba a aportar yo, ¿no? O sea, lo de escribir sobre la ciudad era algo como que yo tenía consciente de, ¿cómo decir? La ciudad en invierno y la ciudad feliz, de hecho tienen la palabra ciudad en el título, y lo tienen porque ya ahí la ciudad empieza a ser algo relevante, sobre todo ya no solo por la presencia dentro de la narración, sino porque muchas veces en estos dos libros, antes de escribir, lo que primero veía siempre eran determinadas calles, ¿no? Era como si las historias salieran de unas determinadas calles, que era la Valencia de mi infancia, que ya no existe y que seguramente lo que tengo en la cabeza nunca existió. Y bueno, yo me di cuenta que cada vez que yo me daba un paseo me daban ganas de escribir o se me ocurrían historias, y dije, bueno, voy a abrir un blog y hablo sobre la ciudad. No lo abrí con mi nombre, de hecho a día de hoy en el blog no pone mi nombre, el blog ya está un poquito parado, bueno, está bastante muerto el pobre. Tengo que decir que estoy transformándolo en libro en realidad, o sea que no he dejado de escribir sobre la ciudad, lo que pasa es que lo que estoy haciendo es un libro sobre Madrid. Bueno, el caso es que me parecía muy divertido pues, abrir un blog, no poner mi nombre ni poner nada y empezar a hablar de Madrid así un poco a mi antojo, o sea, como
una paseante, ¿no? O sea, no desde un punto de vista, desde luego es que no podía ser así, no podía ser desde un punto de vista, no sé, del urbanista o del arquitecto, porque yo no soy nada de eso, ni soy experta en ciudad, ni nada por el estilo, simplemente pues como alguien que se pasea. Y por aquel entonces también estaba, en 2007 había aparecido un libro que era Nocilla Dream de Agustín Fernández Mayo, lo de la generación Nocilla, que no sé si a ustedes les suenan. Sí, de hecho, Agustín Fernández Mayo protagonizó hace un par de años una presencia literaria. Bueno, pues el libro de Agustín Fernández Mayo abrió un debate literario sobre cómo tenía que ser la literatura en el siglo XXI. Entonces yo recuerdo un blog, el de Vicente Luis Mora, donde todo el mundo entraba. ¿Cordobés también? Cordobés también, y bueno, ahí había unos debates tremendos y también algunos medios de comunicación pues hicieron eco de todo esto y de esto de cómo tenía que escribirse en el siglo XXI, que ya no podía seguirse con las formas del XIX, etcétera, que ahora mismo ya es un debate que se ha quedado un poco sin sentido. Pero en aquella, no sé si llamarlo trifulca, bueno, tampoco hubo demasiada sangre, sí que había algo que yo leía, no sé, de vez en cuando aparecían como decálogos, o sea, se volvieron a poner de moda esta cosa de los decálogos, de qué se debe, qué no se debe. Y había quien defendía que no tenía sentido narrar los espacios urbanos en literatura, porque ya vivíamos en una época de la imagen y todo el mundo tenía muy claro cómo eran los espacios, es decir, que ya no hacía falta ningún Flaubert contando París, porque teníamos tantas imágenes en la cabeza de París, que aunque no hubiésemos ido, cualquiera podía saber de lo que estábamos hablando, no sé, por películas, incluso ya por Google, ¿no? Que pones París o da igual, o Albacete, o lo que sea. Incluso también se llegaba a decir, bueno, es que ¿para qué vas a contar la ciudad si ya tienes el muñequito este del Google Street View, que te pasea por las calles? Y a mí todo eso me parecía demencial. No porque no llevaran su parte de razón, es verdad que ya no tiene sentido que se nos cuente la Gran Vía, ¿no? De Madrid, o sea que hay muchas cosas que ya conocemos. Sin embargo, se da por supuesto que todos los espacios se conocen y se da por supuesto algo todavía peor, que es que las ciudades que aparecen en un libro son las ciudades reales. Es decir, como si el París de Rayuela de Cortázar, uno fuera a París y viera allí a la maga paseando, ¿no? Cuando el París de Rayuela de Cortázar no deja de ser una invención más, ¿no? O sea, aunque nombre calles, aunque no deja de ser la visión que Cortázar tiene de París, y ese París no existe, ¿no? Entonces, yo que me sentía como agredida, bueno, yo en mi casa sola, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, a mí me gusta contar la ciudad. Pues dije, pues venga, voy a abrir un blog y me voy a poner aquí a contar la ciudad, en plan realista además, ¿no? Ni siquiera pasado por el tamiz de la ficción. Y bueno, me lo pasé muy bien, la verdad, y insisto, sigo escribiendo, o sea, lo que estoy haciendo ahora, de hecho, es reconvertir el blog en un libro de crónica sobre Madrid, pero ya como blog creo que se va a quedar ahí. Por un lado, me alegro que se vaya a convertir en un libro, lamento la muerte del blog, pero lo he curioseado y la verdad que la entrada póstuma, la última, no tiene desperdicio, la que habla de Nación Rotonda. Nación Rotonda, sí. Curioso cómo nos hemos convertido en un país de rotondas. Si tienen oportunidad, curioseen el blog y entren en el enlace de Nación Rotonda. Hay una charla TED de esta gente que... Sí, Nación Rotonda es una especie como de, no sé, colectivo que sacaron un librito fotografiando la cantidad de rotondas que se habían hecho con el boom inmobiliario, y como muchas de ellas pues estaban muertas en mitad de la nada, y bueno, es muy divertido. Bastante. O sea, es desolador y divertido al mismo tiempo. De lo que está pasando, ¿no? Sí. Muy curioso. No conocía lo de Nación Rotonda, pero evidentemente estamos minados. Bueno, terminamos el repaso de tu obra literaria, bueno, en novela, con tu último libro, que salió el año pasado, Los últimos días, de Adelaida García Morales. Y antes de entrar en el libro, a mí me gustaría detenerme en la portada, porque me ha llamado la atención. ¿Vale? Bueno, no sé si lo pueden ver. Aquí hay un marco de foto con una foto de la escritora de Adelaida García Morales, así un poco desvaída, ¿no? Una foto sí. Que parece que ha pasado por un filtro de Instagram, ¿no? En realidad es una foto que está pintada.
Este creo que es Pichi. Ese es Pichi, es mi gato. Por eso decíamos que luego hablaríamos Ajá. de él. Y detrás se adivina, ¿no? En una foto Ajá. de nariz para arriba, pero se adivina perfectamente que Estoy yo, sí. es ella, ¿no? Que es Elvira Navarro. Entonces, bueno, sin entrar en nada más, la portada me llama la atención. ¿Tiene alguna intencionalidad? ¿Es un cameo? No tiene... Es curioso, porque a priori no tiene ninguna intencionalidad, o sea, esa portada viene, estábamos buscando una portada para el libro y me proponían desde la editorial portadas y a mí no me gustaba ninguna. Y yo les proponía a ellos ideas para portada y a ellos no les gustaba ninguna de mis propuestas. Y cuando ya llevábamos así no sé cuántos emails, mi gato, yo tenía esta foto de Adelaida García Morales en un marquito, que como había escrito este librito, pues mi novio cogió un retrato y lo coloreó, o sea, lo maqueó. En realidad está pintada como el retrato este de David Bowie, lo que pasa es que no se ve bien. Ya. Pero la idea, esta David Sí, Bowie, sí. que tiene la cabeza, o sea, el rostro pintado de varios colores, y lo cogió de ahí. Y un día, pues pasaba mi gatito, que por aquel entonces tendría 3-4 meses, no tenía más, y pasó por delante de la foto de Adelaida García Morales y yo le hice una foto, me pareció muy gracioso, pues se detuvo ahí y la colgué en Instagram. Entonces mi editor la vio y dijo, anda, pues esta puede ser la portada, ya que no encontramos, esto me gusta como portada. Entonces me enviaron una fotógrafa a casa. Y esto fue casual todo. En principio iba a ser solo el gato y esto, pero la fotógrafa dijo, eso está muy vacío, ponerle más cosas. Entonces, bueno, yo tenía ahí una cosa con fotos mías, le dije, bueno, si quieres así como fondo esto de foto, un par de libros que había al lado, que es un libro de cuentos de una escritora rumana que es Ana Blandiana y El mundo deslumbrante de Siri Hasbet, y una maceta. Y bueno, quedó allí. Y es cierto que la propia portada del libro, de alguna manera habla del libro, pero fue involuntario, es decir, porque estoy yo que mira un retrato Claro. de una autora, que es un retrato además maqueado, o sea que no es ella, ¿no? Está pintado, y que, bueno, y aquí hay dos libros de otras dos autoras que a mí me parecen autoras fabulosas, y sí, de repente cobró un sentido algo que fue totalmente casual. Es curioso, o sea, Sí, la es verdad, curioso, todo es curioso. me llamó la atención, o sea, llevaba un tiempo leyendo el libro y de pronto al cerrarlo me quedé así y dije, ahí va, si este debe ser su gato, no me había fijado en que estabas tú, o sea, Sí. y digo, pues esto ya se lo tengo que preguntar. Porque, Sí, o sea, fue casual, pero finalmente esa casualidad copiaba un poco lo que yo hago en el libro, que es escribir sobre una fotografía maqueada, falsa, ¿no?, de exactamente. Adelaida García Morales. Pues lo que acaba de decir Elvira me da pie a seguir a entrar en el libro, como ella dice, un libro que retrata no una realidad, sino una realidad, si quieren llamarla maqueada o falseada, porque realmente no es lo que pasó. La novela termina con un par de emails que Adelaida, no, que Elvira recibe de una amiga suya que trabaja en Do Hermana, en la división de asuntos sociales, o como En la delegación de igualdad. Delegación de igualdad, perdón. Sí. Entonces le cuenta una anécdota que ella tiene conocimiento en ese momento en Do Hermana, y es el de que una autora, que es Adelaida García Morales, necesita 50 euros, una cantidad de dinero, para viajar en autobús a Madrid, quedarse una noche en una pensión y poder visitar a su hijo mayor, que vive en Madrid y que no está pasando un buen momento. En principio parece, por los emails, parece que, según le cuenta, no está muy claro qué ha pasado, que es la escritora la que se acerca a asuntos sociales o a igualdad, pero posteriormente, cuando ya la cosa sea clara, pues parece que no, que llega a la unidad de igualdad, a la delegación de igualdad, el momento no muy bueno que está pasando económico esta persona, esta escritora, y ellos pues van a enterarse e intentar ayudarla. Y en ese ínterin, Adelaida García Morales realmente, en septiembre de 2014, muere. Entonces ahí arranca, en el último mail, todo una serie de peripecias, ¿no?, que han pasado en Do Hermana en ese tiempo. Entonces la amiga de Elvira le dice a Elvira, esto es todo, querida, le ha contado la historia, lo tenéis en la novela, dice, como para escribir un relato a los Raymond Carver, vamos.
Entonces parece que Elvira pues recoge ese guante, ¿no? De que un hecho real, como es la necesidad de dinero de una persona que a priori no debería necesitarlo, que ha gozado de prestigio en España como escritora de fuste, pues se ve envuelta en esta peripecia y al final muere pues económicamente muy débil. Tendemos a creer que los relatos son reales. Ella, no obstante, lo avisa y dice: esto que han leído ustedes es todo falso. Lo he construido a partir de algo que me interpela a raíz de los mails que recibo de mi amiga Charo, ¿no? Charo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la confusión actual, ¿no? La prensa descontextualiza este tema y es una novela que no está exenta de polémica. Lo hablábamos antes tomando un cafelito, su cuarto café del día. Sí. Y bueno, pues tiene cierta polémica porque Adelaida García Morales estuvo casada con Víctor Erice. No sé si ustedes han oído hablar de ella. Fue una escritora, autora de El Sur, seguido de Bene, El Paraíso de la Sirena. Más tarde ha escrito novelas como Las Millas, etcétera, etcétera. Y bueno, que incluso en tiempos era autora de referencia en los libros de texto, ¿no? de secundaria, de la parte de lengua y literatura de secundaria, y que de pronto parece como que la tierra se la traga y no vuelve a reflotar hasta que es noticia por esta triste pérdida, ¿no? Bueno, coméntanos lo que quieras de la novela, de la polémica que Víctor Erice inicia de alguna manera y se ve envuelta un poco el libro, y bueno, y si quería hablamos un poquito más de él. O sea, es un libro que yo no había planeado tampoco y que me toma por sorpresa. Esto es lo que yo digo, que escribir te asalta. Es extraño lo que uno piensa que va a escribir, lo que termina escribiendo, ¿no? Cuando Adelaida García Morales muere, que es un 22 de septiembre, creo que es 2014, sí. Yo me entero por un tuit que llevaba un periódico local y había una breve noticia y yo me impactó porque yo de Adelaida García Morales la había estudiado en el bachillerato. De hecho, era la propuesta de lectura para estudiar literatura española contemporánea, en concreto con el libro El silencio de las sirenas, que ganó el premio Herralde. Entonces, claro, yo cuando uno estudia un libro y un autor dentro del contexto de un libro de texto, y sobre todo cuando uno tiene esa edad que yo tenía, que tendría 17, 16, que todavía es una lectora, un lector ingenuo, es decir, que no cuestiona los contenidos de un libro de texto, sino que lo que viene en un libro de texto va a misa, ¿no? O sea, entonces yo la asumí como una escritora canónica. Claro, yo, Valle Inclán, no sé qué, no sé cuántos, Adelaida García Morales, ¿no? Es verdad que a mí Valle Inclán, Cela, Borges me sonaban y Adelaida García Morales no, pero bueno, estaba dentro del libro de texto, con lo cual yo la asumí como autora canónica. Y ¿cuál fue mi sorpresa cuando no volví a saber nada de ella, a pesar de que siguió publicando? Recuerdo solo haber leído una reseña en El Cultural, si mal no recuerdo, de Las mujeres de Héctor. Y ella, aunque siguió luego publicando, apenas tuvo eco en los medios, es decir, no se sabía, cada novela que fue saliendo a medida que pasaba el tiempo tenía cada vez menos eco. Hasta el punto que parecía que a partir de 2003, creo que fue, o 2001, no recuerdo ya, ella no escribe nada más y parecía que llevara años muerta, y yo muchas veces me acordaba, y yo pensaba, ¿qué ha sido esta mujer?, ¿no? Y yo no conocía la película El Sur de Víctor Erice, porque yo siempre he sido más de literatura que de cine, y es decir, que yo no la había relacionado en mi vida con Víctor Erice. Bueno, el caso es que cuando en 2014 me encuentro con la noticia de su muerte, me impactó por todas las veces que yo me había parado a preguntarme qué había sido de esta mujer. Eso por un lado. Por otro, también me escamó un poco que los medios de comunicación apenas
no sé, pues ha muerto esta mujer, tuvo, bueno, algunos, o sea, El País, el ABC, sí que sacaron una breve semblanza de ella, pero poco más, ¿no? O sea, y bueno, es cierto que Adelaida García Morales no tiene, digamos, esa, ¿cómo decirlo? Tiene dos obras que están muy bien, que son El Sur y El silencio de las sirenas, y luego empieza un poco, digamos que ella como escritora se va apagando, es decir, las novelas que luego saca ya no llegan nunca, ya no alcanzan nunca la calidad que tuvieron estas dos primeras, ¿no? Es decir, que no es una escritora que tenga una trayectoria consolidada, a pesar de que tuvo un momento de visibilidad y de que incluso llegó a estar en libros, no sé si en todas las comunidades estaba, pero en Valencia estaba metida en mi libro de texto. Y bueno, y 2 meses más tarde recibí estos 2 emails de Rosario Izquierdo Chaparro, que es una escritora sevillana que vive en 2 hermanas y trabaja en la Delegación de Igualdad, y sentí el impulso de escribir la historia porque me conmocionó tanto. Entonces, desde el principio yo lo pensé como una historia de ficción, bueno, o sea, porque finalmente sobre lo que yo quería hablar no era exactamente de Adelaida García Morales, sino qué pasa con el patrimonio, ¿no? O sea, con nuestro patrimonio literario, con los autores, o sea, con tanta gente que muere sin ningún tipo de reconocimiento, como si no, sin pena ni gloria. Apelar un poco a, bueno, o sea, yo pongo ahí una concejala de cultura, que es una de las protagonistas del libro, que es, bueno, yo ficciono con que Adelaida va a ver a la concejala y le pide los 50 euros, y la concejala, que sabe que esa mujer fue una escritora relativamente reconocida en algún momento, de repente se ve en una especie como de no saber qué hacer, pero no porque eso al principio ni siquiera es un dilema moral para ella, sino por lo que temes, por no dar la talla como concejala de cultura. Me interesaba poner a una concejala de cultura, como tantas y tantos que me he encontrado, bueno, o sea, con esto de que eres escritora, muchas veces conoces a muchos concejales, y hay gente que está en cultura y que sabe de cultura y da gusto, pero hay muchísima gente que está en esa concejalía como podía estar, yo qué sé, en vivienda o en cualquier otra, ¿no? Que le ha tocado y tiene que gestionar algo que sobre lo que en realidad no solo ya no controla, sino que no amas, ¿no? O sea, yo creo que sería ideal que un concejal de cultura amara la cultura y... entonces, bueno, me interesaba hacer esa dialéctica entre alguien que no sabe muy bien qué hacer, porque ni siquiera se hace cargo de si eso es importante o no, y luego una realizadora de cine que decide hacer un documental sobre Adelaida García Morales, pero que no quiere hacer una biografía. Y es un poco esto, un paralelismo con el libro, porque yo no quería hacer una biografía ni quería investigar en la vida de Adelaida García Morales, sino que quería dialogar directamente con su obra, que es sobre todo con El Sur y El silencio de las sirenas, que son novelas tremendamente fantasmales. Son novelas sobre ausencias. En El Sur es la ausencia de un padre, y en El silencio de las sirenas es la ausencia de un ser amado del que la protagonista se ha enamorado platónicamente. Y digo que son novelas profundamente fantasmales porque en realidad tratan de una especie como de mística de la destrucción a través del amor, ¿no? Y esas personajes son como fantasmas, ¿no? O sea, que están obsesionadas con... Entonces, bueno, yo quería hacer una especie como de pequeña incursión, o sea, como un poco como que el documental, por una vía que no era directa sino indirecta, recrear esa cosa extraña, casi fantasmagórica, de sus novelas, pero encarnado en la figura de Adelaida García Morales. Y bueno, total, que lo escribí. En principio, este libro, que no llega a ser una novela, es más bien, no sé lo que es, porque tampoco es exactamente una novela, es como un pequeño artefacto, si quieres. Estaba dentro de un libro de cuentos. Lo que pasa es que, claro, el libro de cuentos, la mayor parte, o sea, el resto de cuentos eran todos ficción pura y dura, o sea, no había nadie más reconocible ni nada por el estilo. Y además se me pasaba en extensión, o sea, de repente yo tenía cuentos de 20, 30
páginas como mucho y esto ya tenía 70, era casi una novelita corta. Y bueno, lo consulté con gente que se leyó el libro y recibí un feedback de, bueno, esta última historia, ¿por qué no la publicas sola? ¿No? Porque esto parece que le sobra al libro de cuentos. En realidad fue una mala idea publicarla sola. Y bueno, finalmente se la presenté a mi editor le gustó, el libro salió, yo decidí incluir los emails, que fue lo que generó la polémica con Víctor Erice. Si lo llego a saber, no publico los emails. No puedo decir nada más. Fue una polémica, bueno, o sea, obviamente Víctor Erice tenía todo el derecho del mundo a decir, es decir, siempre uno tiene derecho a decir lo que quiera, pero bueno, habría muchas cosas que hablar, ¿no? O sea, si no hubiese sido Víctor Erice, quiero decir que también creo que se dieron muchos elementos ahora mismo de los periódicos buscando, yo no vi por ninguna parte, y debería haberlo intuido, que el libro podía ser objeto de carnaza por parte de la prensa, porque para mí la historia que ocurrió yo la tenía opacada, porque yo estaba centrada en mi historia de ficción. Entonces no estuve lo suficientemente atenta como para pensar que eso podía generar algún tipo de polémica. Además yo pensé que era un libro que iba a pasar desapercibido, porque era un libro muy cortito, porque Adelaida García Morales pues, es una autora olvidada que nadie reivindica. Yo pensé que no, bueno, esto no va a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Y bueno, se armó la de San Quintín y bueno, finalmente lo que pasa con las polémicas es que no se habla del libro, sino que se habla de la polémica, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más te puedo decir. Bueno, el libro tiene como 3 patas, ¿no? Una es la historia ficticia de Adelaida, la otra es la concejala y toda su peripecia, y la tercera es la realizadora de la que habla Elvira, ¿no? Entonces, la concejala llega un momento que es un poco, bueno, tragicómico por no decirlo de otra manera. Ella se preocupa porque en esa, la escritora en la novela, no en la realidad, va a pedir 50 euros a Cultura. Entonces le dice ella, mire, yo estaría encantado de hacerle esto, pero esto lo tengo que derivar a asuntos sociales o a servicios sociales. Y ella dice, no, Cultura, porque yo soy escritora. Me gusta, esa parte me gusta, esa contestación lacónica de Adelaida quiere los 50 euros y los quiere de Cultura, no los quiere de asuntos sociales, porque ella es escritora, eminentemente. La concejala algo tiene de idea, pero no toda, y entonces cuando muere ella se siente fatal, pero claro, ese miedo que ella tiene no es miedo ni es moralmente porque ella no ha ayudado a una persona, sino, ay, el partido, ahora qué pasa, le hacemos un homenaje o no le hacemos un homenaje, ¿no? Entonces esa es su principal preocupación, desgraciadamente, pero bueno, todos creo que nos imaginamos la escena de un político que tiene su sillón en Tenguerengue por un acontecimiento de esta índole, ¿no? También es verdad que ella en sus años mozos, la concejala de Cultura, se ha formado y ha frecuentado círculos, digamos, intelectuales, ¿no? o culturales de, bueno, si de Sevilla o de donde le correspondiera. Lo que pasa que como que nunca fue aceptada, ¿no? Y también parece, eso la tiene como muy, tiene un resquemor ahí porque ella acudió a Cineforum, estuvo en exposiciones, pero nunca llegó a ser incluida como uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el libro es por esa parte, a la par que una relación que tuvo con su padre, pues un padre altamente depresivo, y hay ahí una historia, hay ahí un trauma, que es un poco lo que le pasa a la Niña del Sur. A la Niña del Sur. Entonces juega con eso. Sí, no quería quedarme en hacer una... Quiero decir que tampoco era mi intención culpabilizar a una concejala de Cultura. Claro. Sino... o sea, yo creo que si alguna responsabilidad tiene la cultura sobre la poca atención que recibe en general, para empezar de la gente, porque si recibiera mucha atención de la gente, los políticos también le prestarían atención, porque los políticos lo único que hacen es a ver por dónde va la gente, a ver para dónde puedo barrer yo.
que la cultura muchas veces funciona como un círculo cerrado muy elitista, ¿no? Entonces, incluso en España ha funcionado como una especie de ascensor social muchas veces, ¿no? Sobre todo con la transición y todo esto. Y yo creo que hay una responsabilidad del mundo de la cultura de no haber generado un elitismo y de que, bueno, de que en fin, de que la cultura no fuera un coto cerrado para algunos elegidos que han podido formarse y entender. Y no estoy diciendo que la cultura se tenga que vulgarizar, no, para nada, pero no, digamos, ser usada como, bueno, como esto del libro este de Pierre Bourdieu de la distinción, ¿no? De cómo la cultura es usada por la burguesía para distinguirse del pueblo, ¿no? Y de lo que es una especie como de coto del que está excluido porque no tenéis la suficiente sensibilidad ni sabéis apreciarlo, etc. Y yo creo que eso sigue pasando, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se ha generado es que a la gente no le interesa nada la cultura y además se le tienen manía a los artistas, ¿no? Esta gente que vive de la subvención, que además casi nadie vive de la subvención, pero bueno, se ha generado esa idea, ¿no? Con Ramoncini, Las Gay, no sé qué. Parece que en realidad España sigue siendo más parecida a Luces de Bohemia y la situación de los creadores es más parecida bueno, a lo que cuenta Valle Inclán que en fin, a los pocos que se han podido enriquecer. Pero bueno, o sea que yo creo que me interesa generar esta dialéctica de bueno, no cargar todas las tintas contra alguien que finalmente pues en su momento intentó acercarse a algo y fue despreciada pues porque no tenía el nivel, eso por un lado. Y también yo buscaba una identificación final del personaje de la concejala con Adelaide García Morales, es decir, que finalmente hubiese una implicación sentimental, emocional, psicológica, que no lo hace a través de su libro, porque no tiene tiempo de leer el libro, y le parece que va a ser más rápido ver la película El Sur de Víctor Erice, y ahí de repente la película El Sur de Víctor Erice ella ve a un padre que es muy parecido a su propio padre, un alcohólico. Entonces eso hace que la relación que ella tiene con ya el fantasma de Adelaide García Morales sea más complejo, ¿no? Y que se replantee un poco ella a sí misma, en fin, ciertas cosas. Vale. Por cerrar un poco, ¿este de los que te gustan o de los que no te gustan? Pues es que con ese libro, como ha pasado todo esto de la polémica, le he cogido manía, pero no sé... Bueno, pero ahora no previo polémica, sí, ¿no? Previa polémica a mí me gustaba, o sea, tenía buenas sensaciones cuando lo leía. Creo que es un libro que más o menos que está bien, o sea, no, quizá no, o sea, creo que como libro, simplemente como libro, está bien. O sea, quizá no tendría que haberlo sacado del volumen de relatos y haber eso completado el significado del volumen de relatos. O sea, eso es la duda que ahora ya tengo. Desde luego se le dio un tirón, ¿eh? Sí, se le dio un tirón. O sea, rápido. Empiezas y dices, uy, voy a seguir. Y como no es muy largo, pues beneficia que quieras terminarlo y que tires de una tacada a acabarlo. Bueno, me gustaría, parece que lo habíamos preparado, pero no. Ella misma ha hablado de que hubo una época que se pusieron muy de moda los decálogos, ¿no? Incluso ella llegó a hacer uno. Y no sé si pasa como tú decías, la persona que yo era hace 7 años no tiene nada que ver con la que... O sea, hemos cambiado, ¿no? Pero llegó a publicar en un blog un decálogo del escritor de novelas. Y bueno, a mí me ha gustado el 5.º mandamiento, el 6.º mandamiento y el 10.º mandamiento, ¿vale? Que ella no los cataloga como mandamientos, sino como trampas. O sea, lo que no hay que hacer si quieres ser un buen escritor en general, buen escritor de novela. Entonces, la quinta trampa dice, hay que pensar en el lector. Bueno, dice, no vayas a caer en esa trampa. Tú tienes que escribir como tú creas, no tienes que autocensurarte pensando en un tipo de lector que te va a leer. El problema llega con la sexta trampa. No hay que pensar en el lector. Es que en realidad es algo imposible. Las dos cosas. Quiero decir, bueno, el decálogo yo jamás lo habría escrito, pero lo escribí porque me pagaban. Yo si me pagan por artículos, en realidad era un artículo de prensa
que sacó Pello cuando estaba trabajando, si mal no recuerdo, en El Confidencial, Pello H. Riaño. Sí, era Confidencial. Entonces, bueno, iba llamando a escritores, y yo le dije, pero yo no quiero hacer un decálogo. Y me dice, bueno, pues haz un antidecálogo. Pero claro, en el titular tenía que poner decálogo porque la prensa es así, o sea, porque los titulares siempre tienen que, en fin, enganchar y tal. Pero yo le dije, yo hago un antidecálogo, no hago un decálogo. Pero esto es una trampa, o sea, no hay que pensar en el lector, porque primero porque hay que ser lector. Es una entelequia, hay tantos lectores que ¿en qué lector vas a pensar? Es imposible. Segundo, si uno piensa que hay un tipo de lector predominante, que no deja de ser una ficción, ese tipo de lector predominante es de un tipo de literatura que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú quieres escribir. Quiero decir que te falseas, ¿no? Que no... Pero ahora bien, también es una trampa decir que es imposible no pensar en el lector, porque siempre tienes algún tipo de lector en la cabeza que es ficticio. Es decir, que es una especie como de imposibilidad de pensar en el lector, no puedes porque sería una ficción, pero al mismo tiempo siempre tienes algún tipo de lector ideal en la cabeza. Creo que lo escribí con ese sentido, pero como hace ya unos años... Claro, no. Sí, mi pregunta también era una trampa, simplemente es verdad, o sea, lo que dice es verdad, es que tan verdad es una cosa como otra. Sí. No te puedes censurar pensando en un lector canónico, pero también es verdad que es imposible abstraerse de un hipotético lector que te puede leer en un momento dado. La 10ª trampa la tenía aquí apuntada, prácticamente la has contestado hace un poquito cuando hablabas de que hay gente de la polémica, bueno, o de aquella corriente que abrieron Vicente Luis Mora, Fernández Mayo, etcétera, cuando en tu 10ª trampa decías hay que innovar. Sí. Con lo cual no hay que innovar. La innovación en realidad es que es un término muy problemático, porque siempre se puede argumentar que todo está hecho, porque realmente si uno rebusca todo está hecho, y porque, ¿cómo decir? Porque si no nos abocaríamos a un callejón sin salida, porque muchas veces lo innovador de un texto no está en la forma, a lo mejor es la voz, ¿no? La voz de un autor. La forma puede ser muy clásica y sin embargo esa voz es una voz muy personal. No decimos de esa voz muy personal que es innovadora, pero es una voz propia, que eso en sí ya es un valor literario, a veces un valor literario de mucho peso, ¿no? Y bueno, es que yo insisto, ¿no? Yo creo que sí que está todo hecho, lo que no quiere decir que siempre se tenga que estar escribiendo igual. Yo creo que cada época pide que las cosas vuelvan a decirse, porque cada época en realidad, esto es como el eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche, ¿por qué podemos leer a los clásicos? Pues porque realmente los problemas que tratan los clásicos son los nuestros, es decir, que todo el rato estamos lidiando con lo mismo, ¿no? ¿Y qué se renueva? Quizá el lenguaje, pero no es un lenguaje que el autor renueve, no es un lenguaje que sea sello del autor, sino que el autor se apropia del lenguaje de la época y vuelve a decir con ese lenguaje de la época pues lo de siempre, ¿no? O sea, finalmente los libros siempre tratan casi de lo mismo. Coincido contigo y me parece muy interesante eso que acabas de decir, que cada época pide que las cosas vuelvan a decirse. Es una frase con la que me quedaría. Cambiando un poco el tercio, además de ser escritora y de escribir novelas, he leído, bueno, de hecho está aquí en la contraportada de la solapa de algunos de tus libros, que has trabajado a partir de 2015 como editora en el sello Caballo de Troya. Trabajé un año. Caballo de Troya era un sello que se funda, si mal no, en 2002-2003, y es un sello que en realidad es para Constantino Bértolo. Yo no sé si ustedes saben quién es Constantino Bértolo. Bueno, pues para quien no lo sepa, voy a decir un escritor, anda que estoy ya buena. Es un editor español con bastante peso, descubridor digamos que se ha dedicado a descubrir nuevas voces. Por ejemplo, fue en su día el que editó por primera vez a Ray Loriga, a Marta Sanz, a Luis Magriñá, es decir, a muchos autores de los nacidos en los 60 los descubrió Constantino Bértolo. Entonces él trabajaba en Debate antes
Y bueno, en realidad el sector editorial empezó a estar en crisis y decidieron darle a Constantino Bértolo darle una editorial más pequeñita, barata, que era Caballo de Troya, para publicar o bien voces nuevas o voces arrinconadas o también tantear, o sea, era una editorial que publicaba libros de autores en lengua española, no necesariamente noveles, pero sí muchos de ellos fueron noveles, pero por ejemplo publicó a Aurora Venturini, que es una escritora argentina maravillosa, de 80 y muchísimos, que yo creo que se murió hace un par de años ya, Aurora Venturini, que nunca se había publicado en España, pues la trajo aquí Constantino, y que ganó un premio importantísimo de novela a sus 80 y muchos, con una novela maravillosa, que como tengo una memoria de pez, pues ahora se me ha olvidado el título, pero busquen la Aurora Venturini, la novela que editó con Caballo de Troya, que es una novela fabulosa. Bueno, a lo que voy es que era un sello muy marcado por la personalidad de su editor, que era Constantino Bértolo, que buscaba una literatura que dialogara directamente con lo real, o sea, de un sesgo a lo mejor un poco más político, pero esto entre comillas, porque realmente el criterio de Constantino era muy abierto, ¿no? Entonces funcionó bastante bien como descubridor de autores. Pero llegó un momento que Constantino Bértolo se tenía que jubilar y claro, Caballo de Troya pertenecía a Random House y o bien cerraban el sello o la otra alternativa era buscar un editor, pero claro, no había ningún editor equiparable a Constantino, o sea, que le imprimiera al sello la misma personalidad. Y luego además, como el sector editorial está en crisis, pues también buscaban abaratar todavía más los costes de una editorial que siempre iba a pérdidas. Pues porque eran autores que no eran conocidos, se vendía muy poco, entonces Caballo de Troya era siempre deficitaria. Entonces pensaron en una fórmula que era un editor al año, y el primer año fui yo la editora, que es coger a una autora o autora joven, que como somos unos precarios, pues no nos importa que nos paguen poco, eso es lo que también hay detrás de todo esto. Y que, bueno, ser editor durante un año pues es jugoso, porque uno nunca ha editado y realmente es una labor muy bonita, poder sacar los libros que a ti te gustan y, no sé, darle la vez a gente. Y bueno, yo lo disfruté mucho, descubrí que el trabajo de editor es un trabajo a tiempo completo, porque tienes que leer una cantidad bárbara de manuscritos, tienes que muchas veces editar esos manuscritos, y había algo con lo que yo no contaba, que es la cantidad de correos que recibe un editor al día, sea porque los autores tienen 1000 dudas, tienes que hacerte psicólogo de los autores, porque la prensa al final pasa por ti, aunque haya un departamento de prensa en Random, pero al final acuden al editor, con lo cual de todos los sitios, oye, mándame el libro de tal, mándame el libro de Pascual, mándame... durante ese año yo me levantaba por la mañana y tenía 30 emails todas las mañanas y me pasaba toda la mañana contestando emails, que yo es algo que yo no sabía que un editor, en fin, era casi un hombre orquesta, ¿no? O sea, y bueno, fue muy bonito, publiqué 8 libros, 5 de autores noveles que publicaban por primera vez. Yo me propuse que la mayoría de los libros fueran de autores que noveles, y esto me lo propuse porque cada vez es más difícil que publicar un libro por primera, o sea, que los autores noveles lleguen a una editorial porque, bueno, por un tema de crisis y de escasa visibilidad, y de que a pesar de que se dicen que leemos más, eso no se traduce en que se vendan más libros, y yo no me creo que leamos más. Y en fin, entonces creo que merecía la pena darle la oportunidad a gente que no había publicado nunca y que lo tenía muy difícil. Bueno, puesto que me dieron la libertad de hacer lo que yo quisiera, pues hice eso. Muy bien, yo creo que vamos a ir terminando ya, llevamos hora y 20 de conversación, y me gustaría terminar, antes de pasar la palabra al público, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Bueno, creo que he obligado a preguntarte si puedes contestar
cuál es tu siguiente proyecto, en qué estás inmersa ahora. No digo ya, aparte de multitud de cursos de escritura o blogs, etcétera, etcétera, sino de obra, si estás inmersa en algo, si no... Yo siempre tengo varios proyectos abiertos. Estoy con el libro este de Madrid, que retoma el blog, pero no es exactamente... Hombre, hay muchos textos del blog que sí aprovecho, pero en realidad el libro tiene más cosas nuevas que del propio blog, porque luego los textos que uno escribe para un blog los junta para un libro. Por lo menos mi blog, el 60% de esos textos no me servían, o sea que los he descartado. Tengo acabado un libro de cuentos, que es el que pertenecía Los últimos días de Adelaide García Morales, y que espero publicar dentro de no demasiado tiempo. O sea, en teoría, lo que pasa es que a mí no me gusta, como soy supersticiosa, Vale. pues yo hasta que no lo tengo las cosas bien atadas no me gusta, pero bueno, en teoría se publicará. Y tengo un libro de novelas cortitas, como 5 o 6, todavía no lo he decidido, que está bastante avanzado, pero que daría lugar a un libro más voluminoso. Y bueno, me pondré a ello cuando termine el libro de Madrid. Muy bien, pues nada, estaremos esperando a ver cuándo se van produciendo esas salidas editoriales y pues desearte toda la suerte y la inspiración del mundo. Muchas gracias. Ahora, como es habitual, si alguien del público quiere intervenir, preguntar, etcétera, etcétera, pues estamos abiertos al diálogo. ¿Tienes agente literario? ¿Lo ves necesario para publicar? Yo tengo agente, pero no lo veo necesario para publicar. O sea, mi agente no me sirve a mí para publicar, porque ya me vino la gente cuando yo ya tenía la editorial. Para lo que sí que sirve un agente es para que te traduzcan los libros, o sea, más que para publicar. Y a lo mejor si de repente te quedas sin editorial, entonces sí te sirve el agente, pero si tienes una editorial... Normalmente un autor casi siempre publica en su editorial, salvo que pase algo, o que lo echen, o que la editorial desaparezca, o no sé. O que, sí, bueno, hay muchos autores que publican y no venden mucho, pero los editores apuestan, ¿no? O sea que muchas veces no está en relación tan directa con la venta, como que, bueno, si uno tiene un editor que apuesta por ti como autor, es como un padre casi, en el sentido de que te protege. Los autores españoles jóvenes en general vendemos poco, pero bueno, lo que hace una editorial es intentar compensar, ¿no? O sea, siempre tienen a gente que vende mucho y con ese dinero pues pueden publicar a gente que vende poco y, en fin, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero en teoría, si tú tienes editorial, la gente, salvo para negociarte los adelantos y todo esto, que tampoco está mal, porque es verdad que un agente suele negociar mejor que un autor, pero sobre todo un agente sirve para que te traduzcan. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues me parece que después de la intervención de Daniel, pues vamos a dar por finalizada esta nueva sesión de presencia literaria. Presencia física, no hay ningún ectoplasma por aquí. Bueno, aquí yo creo que hay un fantasma, ¿eh? Agradeciendo muchísimo a Elvira la oportunidad que hemos tenido de compartir con ella una horita larga de charla, de haber podido profundizar un poquito en sus obras. Me ha encantado que sea tan sincera de decir que hay libros suyos que le gustan y libros suyos que no le gustan. Yo creo que de las pocas veces que lo he oído en directo, es riguroso directo por parte del autor. Y bueno, darle la bienvenida a Cádiz, la universidad, o sea, esta es tu casa y estaremos encantados de tenerte cuando tenga bien volver. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues darles las gracias que una tarde lluviosa hayan tenido el acierto de venir a compartir otra presencia literaria en nuestro querido Aulario de la Bomba. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.